Rodrigo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Voy a presentar brevemente si vale o no vale la pena pensar en un programa de ECMO asociado a paro cardiorrespiratorio. Hasta mediados de noviembre trabajé en esta institución, Clínica Las Condes, pero sigo aplicado al ECMO en otra institución ahora. Es importante reconocer que frente a un paro cardiorrespiratorio hay un tiempo de no flujo y un tiempo de bajo flujo. Es decir, el tiempo en que el paciente no es asistido y el tiempo en que el paciente es asistido con reanimación básica, que es bien distinto un paciente que no ha recibido tiempo bajo flujo versus aquel que llega con tiempo de no flujo absoluto y por lo tanto no es candidato a nada. Entonces, ¿cuál es el papel de la reanimación cardiopulmonar? Es lograr que de no flujo pasemos a algo de flujo y finalmente full flow, pensando y confiando tradicionalmente en el ROSC o retorno a la circulación espontánea. Frente a esto, la pregunta ¿es el ECMO el cuarto eslabón de la resucitación? En realidad el quinto eslabón. ¿Se puede meter dentro de esta cadena de supervivencia? Claramente, y antes de que sigamos con esto, el ECMO interviene como un eslabón más. Si no tenemos un paro presenciado, si no tenemos un BLS adecuado y una CLS adecuado, no hay nada que hacer. Digamos, el mejor ECMO del mundo podría revertir esa situación. Y cuando hablamos de definiciones, el ECMO o SPR es aquel que está aplicado en el entorno de un paro cardiorrespiratorio. No es el paciente que dentro de una indicación respiratoria, por ejemplo, entra en paro mientras lo estoy canulando. Ese paciente, para efectos de la base de datos ELSO y para la base de datos propia de cada centro, es un paciente de indicación respiratoria. Pero si el paciente no ha recuperado una hemodinamia estable, a pesar de tener ROSC durante 20 minutos, también se considera CPR. Si no, si el paciente entra en choque cardiogénico después de haber hecho un paro, algunas horas después o pasado 20 minutos, se considera ECMO arterial de choque cardiogénico. Es importante considerar esa diferencia porque en realidad cuando hablamos de choque cardiogénico, las sobrevidas son completamente distintas y ustedes ven que la sobrevida reportada en ELSO en adultos es alrededor del 29 a 30%. Interesante ver que en los últimos años, particularmente después de la pandemia H1N1, el incremento del uso de ECMO en adultos fue exponencial. Hasta el año 2009, el mundo del ECMO era un mundo de neonatólogos. Un congreso de ELSO y todo era neonatología. Y esto creció y cambió después del H1N1 más la publicación del estudio CESAR en el año 2009. Pero si ustedes ven ahí en la imagen, van a notar que el ECMO veno arterial va cobrando mayor importancia en la medida que pasa el tiempo. Bueno, la pandemia cambió las cosas, pero si uno proyectara esto a través de los años, la verdad es que los pacientes en choque cardiogénico, candidatos a soporte, son mucho más que los pacientes que uno tiene como candidato a soporte por falla respiratoria catastrófica. E interesantemente, también ha ido aumentando exponencialmente el número de CPRs en adultos. No así en neonato ni en pediatría, lo cual tiene cierta lógica y les voy a explicar por qué. Lo interesante es que a pesar de que la gravedad de los pacientes haya ido aumentando a través de los años, en este estudio hecho en la base de datos ELSO publicado en el año 2017, se puede ver que a pesar de que las comorbilidades y la gravedad de los pacientes conectados a SPR, a pesar de eso la sobrevida se mantuvo alrededor del 30%, como les había mencionado. Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante la cadena de sobrevida? Vamos de nuevo, retrocedemos a la cadena de sobrevida. Es importante porque los objetivos de la resucitación son mantener la perfusión cerebral y sistémica. El paciente, 5 minutos de no flujo significa daño neurológico severo y ojalá retornar a circulación espontánea porque en un contexto tradicional dependemos de la circulación espontánea para que el flujo a los órganos terminales, incluido el cerebro, sea adecuado. Entonces aquí es donde podemos pensar que el ECMO se mete como un eslabón, y lo ven como cuarto eslabón ahí, pero súper importante, y lo vamos a volver a insistir después, es flujo sistémico en pacientes seleccionados. El ECMO no es para todos los paros. Y tiene que ser, ojalá, lo antes posible una vez que el paciente entró en colapso circulatorio. Entonces,
vamos a analizar que lo que hace la cadena sobrevía es disminuir el tiempo sin flujo de bajo flujo. Hay que apurar a que el paciente entre a ritmo espontáneo o si no a ECMO en su efecto. El grupo etario es esencial, sobrevidas son dramáticamente distintas en un grupo de más edad versus un grupo más joven, es muy importante. Entonces lo que queremos lograr de nuevo es perfusión a órganos terminales que lo hacen muy bien a nivel de circulación esplácnica, pero lo hace muy mal a nivel de corazón. Y eso hay que también mantenerlo, tenerlo en mente, dado que, ojo, el SPR es distinto al ECMO-VA para choque cardiogénico. El manejo de flujos es distinto, la canulación también puede ser distinta. Así que, de nuevo, el objetivo del SPR es un puente a toma de decisiones porque la mayoría de las veces, desgraciadamente, no vamos a estar 100% seguros de si el paro fue presenciado y el BLS inicial fue adecuado o no. Y la verdad es que la mayoría de los pacientes, por lo menos en nuestra experiencia, que hemos perdido ha sido porque el BLS ha sido inadecuado. ¿Cuál es la magnitud de este problema? En general, la sobrevida de un paro extrahospitalario, estamos hablando de una sobrevida menor al 6%. En general, uno, si los metía toda una bolsa, menor al 10%. Mejora un poco los pacientes con fibrilación ventricular y taquicardia ventricular refractaria, pero no es mucho tampoco. También está reconocido que el ECMO puede tener un papel en la reanimación, tanto para el AJA como para el Consejo Europeo de Reanimación. Esto en adultos. En niños, la verdad es que no existe una recomendación clara, más bien todo está consignado y definido para paros intrahospitalarios en ambiente de cardiocirugía o paros post-cardiotomía, digamos. En ese setting sí está indicado, pero fuera de eso, en general los paros en niños son hipoxémicos de causa y por lo tanto el pronóstico es mucho más malo y eso, la verdad es que las pocas experiencias que existen reportadas y la propia, en nuestro caso, son de bajo resultado. Bueno, ¿qué pasa con el SPR versus lo convencional, digamos? Hay un montón de bibliografía al respecto, podemos buscar en un montón de bibliografía, pero en general casi todos coinciden con lo que se muestra acá, que es un estudio que fue retrospectivo, pero fue comparando convencional versus SPR en estudio de análisis pareado. Y se ve que el resultado neurológico es levemente mejor en SPR versus lo convencional. Eh, entonces, por lo menos desde el punto de vista neurológico, podría ser mejor el SPR versus el manejo convencional del paro. También es importante, y esto se destaca en varios trabajos, que el tiempo en el cual entro con el CPR determina el outcome también. Es importante, entonces, cuando pienso en CPR, que es bien distinto cuando lo voy a instalar antes de una hora o después de una hora iniciado el paro. Este fue de los primeros trabajos publicados por el grupo taiwanés y son paros intrahospitalarios, pero ven que la sobrevida es dramáticamente distinta al parear los resultados con el manejo convencional. Ahora, ¿cuándo debo pensar en SPR? ¿Es para todos los pacientes? ¿Es para el paciente que lleva 5 minutos en paro? No, pero es para aquel paciente que tiene un paro refractario. Y el paro refractario tiene varias definiciones. Algunos hablan hasta de 30 minutos de no salida a ROSC, pero en la práctica, y también hablando un poco de lo que hizo Minnesota, después de 3 ciclos de reanimación ya pasada la amiodarona, si el paciente no convierte su taquicardia ventricular o fibrilación ventricular refractaria, perdón, su FB se considera refractario. Y eso coincide más o menos con este periodo de tiempo, digamos. Entre 15 a 21 minutos, el resultado de un paciente que es manejado convencionalmente simplemente pasa prácticamente a cero. Y es por lo tanto el minuto en que yo tengo que pensar en que ya debo estar preparando mis cosas para canularlo. Y en ese sentido, nosotros no perdemos tiempo. Si viene un paciente con paro extrahospitalario en camino, ya han hecho 2 ciclos y no sale, la verdad es que nosotros ya lo estamos esperando en urgencia y bueno, si logra ritmo espontáneo antes de eso, maravilloso, y si no lo logra, estamos ahí al lado para poder canularlo precozmente. Importante el ritmo inicial, esto se repite en múltiples series, pero el ritmo en la sistolía de un paciente en paro extrahospitalario es prácticamente cero la sobrevida. No así la actividad eléctrica sin pulso y el mejor setting en la FBTB refractaria. Entonces, ojo, el PEA habitualmente son pacientes que vienen con paros asociados a tromboembolismo pulmonar, le diría que la principal
causa, y la FBTB se asocia más a cardiopatía coronaria y por supuesto ambos tienen tratamiento y se pueden sostener con el ECMO durante el periodo en que estén en mayor inestabilidad hemodinámica. ¿Qué pasa con la edad y los resultados? También la edad influye dramáticamente y ustedes pueden ver que este trabajo se combina la edad y el tiempo en que se entra en ECMO y ambas cosas juntas determinan en varias revisiones sistémicas que el resultado depende del grupo etario del enfermo y también del el tiempo que demora en canular al paciente una vez que ya ha tenido su paro cardiopulmonar. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿cuándo debo pensar en SPR? Es cuando el paciente ha tenido un paro presenciado, muy importante, porque es re distinto si yo entro a un baño y encuentro una persona en paro, no sé si está en muerte o está en paro, y la verdad es que si es un paro no presenciado, no tiene indicación. Es difícil mantener eso cuando hay gente joven involucrada, pero créanme, no, es una pésima idea pensar en SPR en un paro extrahospitalario, por ejemplo, en un paro no presenciado y tampoco en el ambiente intrahospitalario. Que tenga un CO2 anti-tidal mayor a 10, que sea reanimado antes de los 5 minutos, ojalá inmediatamente. A veces, incluso en paros intrahospitalarios, me ha tocado la desgracia de ver que el paro no ha sido reconocido a tiempo o que ha sido simplemente mal manejado con el BLS inicial. Es increíble, pero incluso en el ambiente intrahospitalario se puede dar. Ahora, de todos los paros cardíacos, ¿cuántos pacientes son en realidad candidatos a CPR? Son pocos, son un 10% del total de pacientes, no es más que eso, digamos. Porque la mayoría de los pacientes de todos los paros cardíacos que tengo en hospital y extrahospitalario o no fueron presenciados, o la causa en realidad no tiene outcome, o el paciente ya tiene mucha edad como pensar en ese. Entonces, la verdad es que estamos eligiendo a los pacientes que son seleccionables por su edad, seleccionables por la causa, y además tienen una sobrevida muy baja si no los pongo en ECMO. Tienen una sobrevida asignada menor al 2%. Como les decía, un paciente en FB, TB, refractaria, pero que está en paro mayor a 15, mayor a 16 minutos, ya tiene una sobrevida menor al 1%. Entonces, en resumen, para ponerse en la cabeza, ¿cómo cambia el ECMO con las series publicadas hasta ahora la mortalidad? En paros intrahospitalarios, de un 15 a 20% de mortalidad, la baja, o sea, sube la sobrevida a un 20-25%. El problema es que aquí, al igual que en cualquier otro análisis de odds ratio o de índice de riesgo, se topa el 20%, digamos. Por lo tanto, no siempre es tan claro que el ECMO se asocie a mejor sobrevida. En el paro extrahospitalario es un poco más claro, sube de un 10 a un 20-60% incluso en algunas series. Y aquí, bueno, sí hay estudios randomizados que nos muestran que sí vale la pena en pacientes seleccionados nuevamente. Y Minnesota fue, el grupo Yiannopoulos fue uno de los primeros dentro de Estados Unidos de pensar en el ECMO dentro de la cadena de sobrevida. El paciente se toma desde su situación extrahospitalaria y se avisa inmediatamente al hospital receptor y pasa directo a hemodinamia. O sea, es una cuestión muy, muy aceitada desde el punto de vista de velocidades de la situación. Por lo tanto, cuando analicemos el trabajo y la último análisis del trabajo en fase 2, vamos a ver que existe un sistema montado desde la ambulancia hasta hemodinamia, que es distinto a lo que nosotros podemos lograr si no tenemos un programa ECMO bien establecido, incluyendo, de nuevo, el prehospitalario. El pronóstico cambia radicalmente si el paciente tiene presión de pulso o no tiene presión de pulso las primeras 24 horas. Suena una tontera, pero es lógico. O sea, un paciente que inyecta precozmente va a tener mejor resultado y eso está publicado en esta serie que es súper interesante porque es súper simple, digamos, es una serie alemana. La verdad es que es súper simple, pero la verdad es que es muy al lado de la cama, que uno puede predecir fácilmente si el paciente va a tener outcome o no. Obviamente hay otras variables y eso es lo que vamos a ver ahora, digamos. Sabemos por distintas series reportadas que mayor láctico, mayor edad,
mayor tiempo entre el paro y la conexión a ECMO y menor pH están asociados a mayor mortalidad. En este estudio, por ejemplo, 86 pacientes, en un estudio retrospectivo unicentro, la sobrevida 19%, en paros intra y extrahospitalarios también, el no retorno a circulación espontánea una vez que conectado a ECMO, aparte de las causas que le mencioné, está asociado a mayor mortalidad. Es raro que un paciente uno lo conecte a ECMO y no vuelva a circulación espontánea, y efectivamente uno lo ve. Si no vuelve a circulación espontánea, es difícil que ese paciente pueda sobrevivir. En este estudio de la Universidad de Maryland, que se publicó el año 2019, se ve que en 57 pacientes que fueron en paro, claramente también se vuelve a identificar un buen resultado neurológico con un menor láctico al inicio del ECMO, con un ritmo inicial que sea choqueable y mayores presiones, mayores PAM al inicio del ECMO. Más que hablar de que estoy haciendo bien las cosas con vasoconstrictores y con flujo del ECMO, es que el paciente todavía no ha perdido tono probablemente a esa altura. Sirve la disminución de temperatura en ECMO cuando estoy pensando en SPR. La verdad es que es súper controvertido, pero prácticamente todos los estudios y fuera del ambiente ECMO también muestran que no hay un beneficio de la hipotermia durante el curso de SPR. Nosotros lo que hacemos es bajar a 35 grados y mantenernos entre una evidencia y la otra, y la verdad es que en 35 grados el paciente no va a hacer mayor coagulopatía y tampoco va a tener grandes problemas desde el punto de vista del recalentamiento. Hay varios trabajos en curso. Aquí está mencionado el estudio de Yiannopoulos, de que muestra 30 pacientes, que es un estudio fase 2, y afortunadamente fue publicado este año y muestra una diferencia tremenda: 7% versus 43% mortalidad en el grupo ECMO versus el grupo estándar. Entonces, hay poco más que hacer después de eso, digamos. O sea, falta todavía la publicación del estudio de Praga, pero va un poco hacia lo mismo. Es bien probable que ya, y ese estudio se va a completar, muestre una diferencia significativa entre el grupo ECMO y el grupo ACLS. Pero de nuevo, el grupo de Yiannopoulos lo hizo pensando desde el prehospitalario hasta el intra, muy rápido todo el proceso. La selección de candidatos siempre es esencial, sobre todo en un paro extrahospitalario. Entonces, de nuevo, el paro tiene que ser presenciado, el flujo del tiempo de ser menor a 5 minutos, ojalá menor a 3 minutos, ojalá usar para el transporte un sistema mecánico, porque mantener un masaje cardiaco durante el transporte sin un sistema mecánico es muy difícil y se hace en general más inefectivo de lo que ya es. En el caso de la clínica, donde, como les digo, trabajé hasta hace poco, lo que teníamos fue iniciar un protocolo. No vale la pena mirarlo mucho. El punto es que hay un montón de protocolos reportados. El punto es que uno debe tener un protocolo hecho para su institución, donde esté ya conversado con el servicio de emergencia, el cardiólogo y el grupo de intensivo, cómo vamos a manejar estos pacientes. Si no lo hacen previamente, no lo van a poder implementar. Tienen que hablar las cosas en frío, los criterios de exclusión e inclusión tienen que acordarse antes de, entre comillas, tirarse a la piscina. Y así como un 44, entre 42 y 44% de sobrevida, dependiendo del corte que hagamos, digamos. Pero tenemos una muy buena sobrevida con pacientes predominantemente intrahospitalarios, tenemos varios extrahospitalarios también. Y así hasta el 31 de diciembre del 2020 habíamos hecho 35 CPR y son... en el primer periodo, antes de establecer un programa que fue el año 2015, teníamos sobrevividas bastante menores que las que vimos después, 25, incluso llegamos a un 50% de sobrevida una vez que establecimos el programa. Al hacer un análisis más profundo, el tiempo de reanimación, el uso de vasoconstrictor en dosis alta, el paro extrahospitalario, menores flujos de ECMO y menores de flujo de ECMO a las 24 horas establecían mayor mortalidad, o estaban asociados, perdón, a mayor mortalidad. Nuestro último corte fue hace 2 meses, ya llevábamos 452 RAS de ECMO y CPR llevábamos 37, perdón, 33 contados en total, en el grupo adulto, y teníamos 42,4 sobrevividas. Importante cómo se van a distribuir. Es interesante ver que el paciente, entre comillas,
le ponemos una guillotina, una verdadera cortina entre el diafragma hacia arriba y el diafragma hacia abajo. El diafragma hacia abajo es, entre comillas, nuestro, el grupo ECMO, y el diafragma para arriba sigue siendo el grupo de reanimación convencional. Y ellos no lo sueltan y no deben soltarlo hasta que nosotros ya estamos con la canalización andando. Lo que sí les pido, una vez que ya decidimos hacer SPR, es decir, ya nos pusimos de acuerdo entre el cirujano, el ecmólogo y el reanimador, proceder con el SPR, es que no volvamos a controlar pulso nuevo. Simplemente sigamos haciendo masajes sin observación del pulso, a menos que exista una sospecha muy evidente de que la capnografía cambió. En ese caso les pido que por favor haciendo masaje cardiopulmonar con el Lucas y sin interrupción, dado que en realidad la comprobación de pulso solamente lleva a periodos de no flujo, cuando en realidad el paciente lo que necesita es al menos el BLS sin interrupción. Interesante, tengo un paciente que se acuerda, hizo un paro intrahospitalario, es un médico, y que se acuerda perfecto desde que le pusimos Lucas para adelante. Y se acuerda incluso de algunas palabras que dije yo mientras lo canulábamos, digamos. Pero no se acuerda previo al Lucas. Es decir, el flujo que uno logra cerebral es mayor, y eso está visto sobre todo cuando uno usa válvulas de reanimación, mejor cuando usa sistemas mecánicos. Este es un ejemplo de un paciente que llegó en paro y con el Lucas, esto fue hace varios años ya, y rápidamente se canuló. Perdón, voy a saltarme un poco esto. Es importante la coordinación con el prehospitalario. Este paciente nos habían avisado ya que venía en paro, se paró en un restaurante, lo reanimaron unos médicos que estaban al lado de él y fue rescatado por nuestro grupo y nosotros ya estábamos en el servicio de emergencia cuando el paciente entró. Si hemodinamia de casualidad estuviese, el laboratorio de angiografía estuviese abierto en ese minuto, pasamos directo al laboratorio de angiografía. Si no está abierto y hay que llamar a la gente para que venga, lo que hacemos es ponerlo primero en ECMO en el servicio de urgencia. Perdón, me voy a saltar un poco esto, pero lo que hicimos fue con este paciente, pasarlo rápidamente a hemodinamia, canularlo, y el paciente estaba en estas condiciones una semana después, digamos. Incluso salió en la revista, etcétera, etcétera. Así que no es tan extraordinario hacer esto, y para eso sí, súper de acuerdo, y un protocolo colgado en cada reanimador para que tengan súper claro cuál es la indicación tanto para el extra como para el intrahospitalario. ¿Okay? Este es un paciente que está en paro y que va directo a hemodinamia porque estaba disponible, digamos. Y este paciente, fíjense cómo cambia el láctico entre el inicio del soporte y el fin del soporte. Desgraciadamente este paciente, por ejemplo, terminamos después de haberlo conectado que su periodo de no flujo fue mayor a 10 minutos y obviamente hizo daño cerebral masivo y estábamos a las 24 horas. Lo bueno, entre comillas, es que los pronósticos, los malos outcomes neurológicos en SPR son siempre bien catastróficos. O sea, es raro que un paciente salga en estado neurovegetativo persistente, simplemente hace muerte cerebral o normal, casi en esos extremos. Son pocos los pacientes que quedan en CPC 3 o 4. Y este es el paciente que le estoy mostrando acá. Digamos. Puntos claves, entonces. Las posibilidades de un buen resultado neurológico disminuyen dramáticamente con el tiempo. La calidad de la evidencia ha ido aumentando, pero se considera debe hacerse precozmente. La evidencia en paro extrahospitalario en niños es escasa. Haga un protocolo para su uso en su hospital. Siempre protocolo para su hospital. Y respete los criterios de exclusión. Para eso es muy relevante establecer un periodo de tiempo fuera o time out en que el paciente, el médico que trajo al paciente del prehospitalario o el que lo está reanimando salga 30 segundos para discutir con el grupo de ECMO si lo vamos a soportar o no. Y es difícil, en un comienzo soportábamos, cualquier paciente que tuviera bajo 20 años lo soportábamos igual, porque tiene súper joven, tiene 16 años, pero resulta que si no fue presenciado el paro no hay nada que hacer, digamos. Y al final uno solo prolonga la agonía del paciente y de la familia. A veces logra que esos pacientes vayan a donación, y eso sí sería a veces positivo, pero no es la indicación principal, a menos que uno se siente y en frío establezca que esa es una indicación aceptable y lo determina así para su centro. En fin, esta es la última diapositiva. El ECMO se
instala dentro de la cadena de sobrevida como un cuarto eslabón, pero cuando sea precoz, es decir, tengo ya todo el sistema armado, para lograr flujos sistémicos en pacientes seleccionados. No es para todos los enfermos, es para una pequeña grupo de ellos que hicieron el paro, pero les va a sorprender que va a mejorar radicalmente la sobrevida de ese grupo seleccionado de pacientes. Muchas gracias.